Lo que estamos tratando en esta serie es the issue of the Godhead. el asunto con la deidad. And in the history of Adventism, En la historia del adventismo, at the beginning of Adventism, al principio del adventismo, virtually all the pioneers básicamente todos los pioneros believed that the Godhead creían que la deidad consisted of two, consistía de dos, the Father el Padre and the Son. y el Hijo. They did not recognize the Holy Spirit. Ellos no reconocían el Espíritu Santo. Okay? And further, they emphasized Y más adelante ellos enfatizaban that Jesus, as the only begotten Son of the Father, que Jesús, siendo el único Hijo del Padre, they emphasized that this expression, only begotten, que esta expresión único, begotten. unigénito, ¿ya? If you run the word begotten in the Bible, Si usted traza esta palabra unigénito en la Biblia, and it's in the Bible many, many times, y se encuentra en la Biblia muchas veces, begotten is to be fathered. y primogénito es ser engendrado. Diego is begotten of his father. Diego fue engendrado de su padre. Alfonso, but I thought better of that. So because of that, the pioneers Por tal hecho, los pioneros, go to the extent that they say that Jesus was a created being. y por ese extendo ellos van y dicen que Jesús fue un ser creado. This is a pioneer understanding. Este es un entendimiento pionero. Virtually 100% of the pioneers believed this. Virtualmente el 100% creían esto. And they believed that the Holy Spirit Y ellos creían que el Espíritu Santo, was the spirit of either the Father or the Son, que ellos creían que el Espíritu era del Hijo o del Padre, but the Holy Spirit was not the third person of the Godhead. pero que el Espíritu Santo no era la tercera persona de la deidad. In connection with this, En conexión con esto, they believed correctly ellos creían correctamente that the foundational doctrine of Catholicism que la doctrina fundamental del catolicismo, was the doctrine of the Trinity. que era la doctrina de la Trinidad, And it is. y lo es. What's the foundational doctrine of Adventism? ¿Cuál es la doctrina fundamental del adventismo? Daniel 8:14, the 2300 days. Daniel 8:14, de los 2300 días. This is the primary doctrine of Adventism. Esta es la doctrina principal del adventismo. But the primary doctrine of the papacy is the Trinity. Pero la doctrina principal del papado es la Trinidad. And the definition of the Trinity in Catholicism Y la definición de la Trinidad en el catolicismo, is that the Godhead is one God que la deidad es un solo Dios, that manifests himself in three different ways. que Él se puede manifestar en tres diferentes formas. When he's portrayed as the Son, he's the Son. Cuando Él se hace presentar como el Hijo, es el Hijo. But if he's portrayed as the Father, he's the Father. Pero cuando se presenta como el Padre, Él es el Padre. The Holy Spirit, he's the Holy Y Spirit. cuando el Espíritu, que es el Espíritu. But it's always the same God. Pero que siempre es un solo Dios. It's one God that occurs in these three different manifestations. Que es un solo Dios que se manifiesta en esas tres manifestaciones. And the pioneers were adamantly opposed to that doctrine. ¿No sé? The pioneers were strongly opposed to that Y los doctrine. pioneros fuertemente se oponían a esa creencia. Okay? What we're going to try to demonstrate here Lo que vamos a tratar de demostrar aquí, is that in the time of Christ, que en el tiempo de Cristo, which was a fulfillment of Joel, que fue un cumplimiento de Joel, that there was a controversy que había un conflicto, una controversia, that prevented most of the Jews from understanding who Christ was. que evitó que los judíos entendieran quién era Jesús. And that controversy was this. Y el conflicto era este. The Jews understood that the Lord was one Lord, Y period. ellos entendían que el Señor era solo un Señor, Moses has said so. porque Moisés lo había dicho. We'll read that. Y lo vamos a leer. Hear, O Israel, the Lord thy God is one Lord. Mira, Israel, Dios es solo un Dios. That was Moses. Y ese era Moisés. For Israel that lived in the time of Christ, Para Israel que vivió en el tiempo de Jesús, Moses was their pioneer. Moisés era el pionero de ellos. He was their William Miller. Él era su Guillermo Miller para ellos.
So when Jesus came into history Así de que cuando Jesús llegó a la historia and he says to the Jews of his day and age, y les dijo a los judíos de su tiempo, I'm God, yo soy Dios, they would not receive that revelation of the Godhead ellos no recibían esa revelación de la deidad, because they were holding to the pioneer position. porque ellos estaban sosteniendo de la posición pionera de su tiempo. Their understanding of the pioneer position of the Godhead Ellos estaban entendiendo la posición pionera de la deidad, prevented them from understanding the increasing light of the Godhead. les evitó entender el aumento del conocimiento sobre la deidad. And what I'm going to try to show here today Y lo que voy a tratar de mostrar hoy, is that this history here, when this took place, que en esta historia de Cristo, cuando eso tomó lugar, this is a parallel history to our history. que esta es una historia muy paralela a nuestra historia. These are reform lines that are fulfillments of Joel. Estas son líneas de reforma que es un cumplimiento de Joel. And today in Adventism, Y hoy en el adventismo there is a portion of Adventism hay una porción del adventismo that argues concerning the Godhead que argumenta sobre la deidad, that the pioneers were correct. argumentan que los pioneros tenían la razón, It's strictly the Father and the Son. que solamente era el Padre y el Hijo. And that when Sister White says that there's three persons of the heavenly trio, the Father, the Son, and the Holy Spirit, Cuando la hermana White dice que hay tres personas para el trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, then those people are forced to do one or two things. así es de que a estas personas se les obliga a hacer one or two. You have two options. Se les, Three, se, they could accept the revelation of light, but what se they les, do, se les escoger entre una y otra. they either try to put a definition on what she means by the Father, the Son, and the Holy Spirit that's not in agreement with the simple English. Se les obliga, bueno, no se les obliga. They try to put a definition Ellos quieren ponerle una definición upon Ellen White's words sobre las palabras que la hermana White dijo, that defends their false premise, que defiende su falsa creencia, but denies the simple English of Ellen White's words. pero niegan el inglés simple de la hermana White. Or they say that Ellen White's writings have been tampered with. O dicen que los escritos de la hermana White han sido modificados. They could say, oh, I see that she's right and move forward, but they don't. Pues ellos pueden aceptar que ella estaba correcta y seguir adelante, pero no lo hacen. So we're going to look at this issue now. Así es que vamos a ver este asunto, But the point that we're looking at it from pero del punto que lo queremos mirar, is I'm arguing that in our history, lo que yo estoy queriendo decir es que nuestra historia, we're having the same controversy that was in Christ's history. que estamos teniendo el mismo conflicto en la historia que en la historia de Cristo, That there's some among us que hay unos entre nosotros that are trying to hold on to the pioneer position, que queremos sostenernos sobre la posición pionera and then they're not understanding that in the dispensation of the Holy Spirit, y no entender que en la dispensación del Espíritu Santo that there was to be an increased understanding of the Godhead. que iba a haber un aumento del conocimiento sobre la deidad. Because here in the dispensation of the Son, Porque aquí en la dispensación del Hijo, you know what I'm talking about? Sí. Dispensations from yesterday's si presentation. se recuerdan la right? presentación de ayer sobre las dispensaciones, Here in the dispensation of the Son, there was a revelation concerning the Godhead. en la historia de Cristo había la dispensación del Hijo, que había una revelación sobre la deidad. El Mesías en el Viejo Testamento es el ungido y en el Nuevo Testamento es el Cristo. In New is Christ, right? yes. The term Messiah and Christ is identifying Christ being anointed. El Cristo y el Mesías quiere decir que es Cristo el ungido. Anointed with what? ¿Ungido con qué? The Holy Spirit, right? Con el Espíritu Santo. Okay, so I want you to see that when Christ is the Messiah, Quiero que vean que cuando Cristo es el Mesías, one of the things that he's symbolizing una de las cosas que él simboliza is the anointing of the Holy Spirit. es el ungimiento del Espíritu Santo. And when's the primary anointing of the Holy Spirit in prophecy? ¿Y cuándo acontece el ungimiento principal del Espíritu Santo? The latter rain. La lluvia tardía. Christ as the Messiah is prefiguring the latter rain, where the 144,000 are anointed. Christ as the Messiah Cristo es el Mesías. is prefiguring the Él 144,000, está prefigurando los 144,000 who will all be anointed, que todos van a ser ungidos and they will all perfectly reflect the character of y Christ. que ellos perfectamente van a reflejar el carácter de Dios. So in the time of Cristo. so in the time of Christ, Así de que en el tiempo de Cristo, the Messiah, el Mesías,
his anointing time, su tiempo de ungimiento, the main reason the Jews could not see what the anointing was la razón principal por la cual ellos no pudieron ver lo que el ungimiento significaba is because of a misconception of the Godhead. fue una mala concepción sobre la deidad. That's history. Y fue la historia de Cristo. Therefore, in this history, Y por lo tal en nuestra historia, one of the main reasons una de las razones principales that people will not recognize the latter rain, que el pueblo no va a reconocer la lluvia tardía, the anointing, el ungido, is because of a misconception of the Godhead. es una mala concepción sobre la deidad. Because the Godhead is a truth Porque la deidad es la verdad that is developed over time. que se desarrolla a través del tiempo. Because the Godhead comes into history Porque la deidad llega a la historia over time. a través del tiempo. There's a dispensation of the Father, Es la dispensación del Padre, a dispensation of the Son, la dispensación del Hijo and a dispensation of the Holy Spirit. y la dispensación del Espíritu Santo. And it's such a subject of prophecy Y está el asunto en la profecía that we see a counterfeit dispensation of the Father que también vemos una falsificación del Padre and the Son and the Holy Spirit. y del Hijo y del Espíritu Santo. Okay, so when it comes to the Godhead, Así es de que cuando llegamos a la deidad, whether it's in prophecy, ya sea en profecía, the genuine Godhead in prophecy, la deidad genuina en profecía, or the counterfeit Godhead in prophecy, o la deidad falsificada en profecía, it's a truth that is developed through history. que se desarrolla a través de la historia. So the fact that we're here in the time of the latter rain, El hecho de que estemos aquí en el tiempo de la lluvia tardía it would be consistent with the Lord va a ser consistente con el Señor, that in this history, que en esta historia the full development of the Godhead, el completo desarrollo de la deidad, that the Holy Spirit is the third person of the Godhead, que la tercera persona de la deidad es el Espíritu Santo, is brought into this history, es traída a esta historia and it becomes a controversy in this history. y llega a ser un conflicto en esta historia. The pioneers did not believe the third person of the Godhead was the Holy Spirit. Los pioneros no creían que el Espíritu Santo fuera la tercera persona de la deidad. They only saw two persons of the Godhead. Ellos solo miraban dos personas de la deidad. And it wasn't until the time period Y no fue hasta el tiempo when Sister White began working on the Desire of Ages cuando ella inició a trabajar en el deseo de todas las gentes, that she began to teach things about the third person of the heavenly trio. cuando ella inició a hablar sobre la deidad, el trío celestial. What time period was that? ¿Qué tiempo fue ese? 1880s. En los 1800, What happened in the 1880s? 1880. ¿Qué aconteció en ese tiempo? In 1888, En 1888, the Lord attempted to pour out the latter rain. el Señor intentó derramar su espíritu, la lluvia tardía. Right at the time that the anointing was to take place among God's people, En el mismo momento cuando el ungido de Dios iba a tomar lugar en el pueblo de Dios. the Lord is more fully developing the understanding of the Godhead. El Señor está desarrollando más ampliamente el entendimiento sobre la deidad. Right at this history, when Christ is anointed, En esta historia, cuando Cristo es ungido, the Lord is opening more fully the understanding of the Godhead. el Señor está abriendo más el entendimiento sobre la deidad. The word divine, divinity, it's in your notes. La palabra divinidad It's the Godhead. es la deidad. Why is that important? ¿Por qué eso es importante? In the argument in Adventism En el argumento en el adventismo over the pioneer position of the Godhead, sobre la posición pionera sobre la deidad, they go into the time of John Harvey Kellogg. eso nos llevan al tiempo de John Harvey Kellogg, That wrote the book The Living Temple, que él escribió el templo viviente, introduced the false doctrine of pantheism. que él introdujo la doctrina falsa del panteísmo, And Sister White had much counsel against that false doctrine. y la hermana White tenía mucho consejo en contra de esa doctrina falsa. And the defenders of the pioneer position, Los defensores de la posición pionera, they will take the statements where Sister White's speaking of John Harvey Kellogg. y ellos toman las citas, They'll take the statements where Sister White's speaking to Kellogg donde la hermana White está hablándole al señor Kellogg about the doctrine of pantheism. sobre la doctrina del panteísmo. And she speaks in
to him in terms about the personality of God. Y ella habla en términos de la personalidad de Dios. She says that the doctrine of pantheism, Ella dice que la doctrina del panteísmo it destroys the personality of God. dice que destruye la personalidad de Dios. The doctrine of pantheism La doctrina del panteísmo is to say that God is a power. que dice que Dios es un poder. He's the power that's in the flower. Dice que es el poder que se encuentra en la flor, He's the power that's in gravity. que el poder que se encuentra en la gravedad, He's the power that's in human beings. el poder que se encuentra en la humanidad, He's the power that runs throughout all creation. que es el poder que corre a través de toda la creación. And Sister White said that teaching Y la hermana White dice que esa enseñanza, destroys the understanding that God is a person. esa creencia destruye que Dios If es una persona. If you're defining him as a power that pervades all things, Si usted lo define como un poder que obra en todas las cosas, then he's not the Father sitting on the throne. entonces no es el Padre que está sentado en el trono. God is a person. Dios es una persona. He has a personality. Él tiene una personalidad. So when Sister White's rebuking Kellogg's teaching, Cuando la Sister White está amonestando a Kellogg, las enseñanzas de Kellogg, she has much to say about the personality of God ella tiene mucho que decir sobre la personalidad de Dios and how his teachings destroy the personality of God. y cómo las enseñanzas de él destruían la personalidad de Dios. And those people that want to uphold the pioneer position of the Godhead, Y esas personas que quieren sostener la posición pionera de la deidad, they mix the counsel about the personality of God ellos mezclan el consejo sobre la personalidad de Dios with the Godhead. con la deidad. The Godhead, La deidad, Christ's divinity, la divinidad de Cristo, the fact that he is God, el hecho de que Él es Dios, is different than him being a person. que es diferente a una persona. The Godhead La deidad is defining the structure of God. está definiendo la estructura de Dios. The pioneers believed Los pioneros creían that the Godhead, que la deidad, the structure of God, la estructura de Dios, was the Father and the Son. que era el Padre y el Hijo. The Jews believed Los judíos creían that the Godhead que la deidad was one God. era un Dios. Sister White says plainly La hermana White claramente lo dice, that there are three persons of the heavenly trio. que hay the tres heavenly Godhead. personas del trío celestial, The Father, the Son, the Holy Spirit. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Godhead La deidad is dealing with the definition of what God is. trata con la definición lo que Dios es. But the personality of God, Pero la personalidad de Dios it's a whole different argument. es otro argumento muy diferente. When we're using Sister White's comments from Kellogg Cuando nosotros usamos los comentarios de la hermana White sobre Kellogg to uphold our position of the Godhead, para sostener nuestra posición sobre la deidad, we're mixing arguments. estamos mezclando los argumentos. And I see everyone out here getting